Que estamos aquí, qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Somos los niños del Padre de Dios, claramente. Y yo tengo niños también. Tengo 2 niños y una niña. Y se encantan helado, la nieve. Y sabes que los niños no les gustan esperar. Cuando lo promesas algo como una nieve, un helado, algo así, lo quieren ahora mismo. Van a preguntar, van a fastidiar y rogar hasta que lo das a ellos. Un helado, una nieve, algo así. Hasta que si es bonito afuera y tienes las ventanas abiertas y oyen una campanita. ¡Ah, el paletero ya viene! Ellos les gustan y no quieren esperar. Es algo que tienen en común con unos adultos que no quieren esperar, faltan algo. ¿Nunca te encontraste en tu carro, estás manejando y estás en la fila, frente del semáforo, y el semáforo claramente es rojo y estás esperando? Quizás estás mirando afuera o estás cambiando la estación del radio, o quizás estás mirando el semáforo, estás esperando que cambie a verde. Pero ¿cómo sabes que ya cambió el semáforo? Es el sonido, escuchas. Es el sonido del claxon del carro atrás de ti. Están listos a ir. A veces estás mirando el semáforo y escuchas ese claxon y ya sabes que cambió. Es como que casi lo escuchas antes de que lo ves. Es porque la gente no quiere esperar. Están listos a ir muy rápidamente. Gente, faltan paciencia. Eso es el problema. Paciencia. Todo el mundo quiere lo que quiere ahora mismo. No quieren esperar. La Biblia dice mucho acerca de paciencia y la vida de un cristiano. En Galatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Paciencia es uno de los frutos del Espíritu. El amor, cuando la Biblia habla del amor en el 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es tencioso, no es envanece. Es sufrido, es paciente, dura. Cuando habla del hombre de Dios en el 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Otra vez, paciencia es muy importante para los hijos de Dios. Y en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, habla de las cosas que necesitamos añadir a nuestras vidas para ser fiel y buenos en los ojos de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. La paciencia es muy importante. Es algo que necesitamos añadir a nuestras vidas. Es uno de los frutos del Espíritu. Es algo que necesitamos para el amor, y es algo que necesitamos para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien de Dios. Y hay diferentes partes de paciencia, y vamos a mirar unas cosas que fije en la idea de paciencia. La habilidad de aguantar. La vida de un cristiano es una vida difícil, es una vida duro. Hay persecución a veces de hombre. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 dice, y aquí tenemos Jesucristo hablando aquí. Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo está diciendo que los hombres, si te aborrecen, ellos están aborreciendo al Señor.
Ellos mataban a Jesucristo en la cruz. No debe ser una sorpresa que van a obedecer a ustedes, los discípulos de Jesucristo. Hay persecución de hombre y también del diablo. En la segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí persecución de este Dios de este siglo, también conocido como el príncipe de este mundo, también conocido como el padre de mentira, Satanás, el diablo. Él está buscando a perseguir humanidad. La vida cristiana no viene con la promesa de una vida fácil, sin problemas, sin conflictos, sin disturbios. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, 35 hasta 36, aquí tenemos a Jesucristo hablando. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí Jesucristo está diciendo: cuando vas a convertirse a ser uno de mis discípulos, un cristiano, hasta la gente en su casa van a ser ellos que van a perseguirte. En la segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Aquí tenemos Pablo escribiendo a Timoteo, y él escribe con la inspiración del Espíritu Santo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Está hablando a nosotros que somos soldados del Señor. Y la vida de un soldado es una vida de guerra, es una vida muy difícil, una vida en cual necesitas pelear cada día para el bueno. No es una vida en que puedes sentarse y ver televisión todo el día y hacer nada. La vida de un cristiano es una vida de trabajo, de hacer las obras de Dios. Vivimos en un mundo, una sociedad que nos persigue. Nos miren como somos locos cuando hablamos que asistimos servicios de la iglesia, que creemos en Dios, que tratamos a vivir como Dios decía que debemos vivir, que queremos hacer la voluntad de Dios. La gente piensa que somos locos. Hay tan mucho pecado en este mundo, mucha tentación, y las cosas no están mejorando. En la segunda de Timoteo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí tenemos algo escrito en el primer siglo, y ahora sigue eso, que todo está yendo del mal hasta el peor cada día. Solo necesitas exponer las noticias para saber eso. Es porque vivimos en un mundo así, que es tan importante que vivimos con paciencia, porque sabemos quién tiene el control. Dios tiene el control. ¿Quién creó todo el universo? Fue Dios, claramente. En los Salmos, el capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Proverbios 16, 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún a limpio para el día malo. Dios creó todo. Dios tiene el control. Necesitamos confiar en Dios. Tenemos unas promesas y la esperanza de la vida eterna, como está escrito en Mateo 28, 20. Aquí tenemos a Jesucristo hablando: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo el Señor está con nosotros.
Y por eso necesitamos paciencia, paciencia con todo que está pasando. Con todo que está pasando en este mundo es tan importante que nos controlamos, que tenemos autocontrol, control de sí mismo. Aquí tenemos un ejemplo de autocontrol, de control de sí mismo. Este perro está esperando ahí en un galleta frente del perito. Solo es una foto, es chistoso, pero es un ejemplo de autocontrol. Aquí tenemos. Y eso es tan importante. En la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios nos daba ese tipo de espíritu. Un espíritu que debemos tener ese poder y amor y dominio propio, paciencia. Debemos vivir en este mundo, no una vida que no hacemos nada, pero una vida que controlamos, que hacemos las buenas obras de Dios. No debemos dejar que cosas como la ira que nos controla. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Aquí nos dice que cuando tenemos la ira en nuestras vidas, que no debemos dejar que nos los controla, que claramente vamos a enojar, es así, es la vida, que no a veces, pero no debemos pecar, debemos tener ese autocontrol, ese dominio propio. Eso es el problema. El problema no es tener emociones, claramente. Somos humanos, somos la creación de Dios, y cuando leemos en la Biblia, Dios tiene emociones también. Es cuando usamos esas emociones y cuando quieres satisfacer tu justicia. Estás tomando la situación y lo que tú piensas es el justo, es lo que quieres claramente. Pero cuando pensamos que somos el juez y que sentimos que eso es solo realidad, ignoramos la ley de Dios. Cuando pensamos que somos el juez, eso quitamos la cosa, ¿cómo dice? Ok, voy a tratar de decirlo. Dios es el juez. Nosotros no somos el juez. Somos los hijos de Dios. Dios va a juzgar cada uno de nosotros. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 2. Uno solo es el dador de la ley, eso es Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí hablando a cristianos. Eso es el problema, que pensamos que podemos juzgar la situación, que podemos tomar acción de nuestras emociones y lo hacemos sin pensamiento a las consecuencias. Eso no es dominio propio. Es cuando hacemos que escogemos a hacer cosas así, es cuando pecamos. Necesitamos esperar, necesitamos controlar nosotros para que tomamos la decisión mejor. Necesitamos tener la ley de Cristo en nuestros corazones para que podamos juzgar la situación en una manera buena. Necesitamos preguntar nosotros qué iba a hacer Jesucristo en esa situación. Si no somos Jesucristo, claramente. Pero cuando sabemos la ley de Jesucristo, que cuando ponemos en seguir y ser discípulos de Jesucristo, y cuando pensamos en la situación y ponemos
primero nuestros hermanos o la gente, las otras personas en esa situación, es cuando podemos juzgar bien la situación. No estoy diciendo que no podemos juzgar nada, porque claramente la Biblia dice que necesitamos juzgar, pero no juzgamos con la mente que somos nosotros el final juez, que podemos saber todo de toda la situación. Somos humanos, no olvidas eso. Hay otras personas y necesitas poner las otras personas primero y ayudarlos. Una otra parte de paciencia es la habilidad a esperar. Siempre, no siempre, pero simple, párate, detenerse, estar quietos, como dice en Salmos 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Parte de paciencia es la habilidad a esperar, a refrenarse de tomar acción. A veces enojamos porque no recibimos que queremos. Vamos en oración y rogamos a Dios, por favor, yo quiero esta cosa, por favor, me lo das. Santiago 4, versículo 3. A veces no recibimos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sí, a veces lo que queremos es algo mal porque queremos gastarlo solo para, como dice aquí, en vuestros deleites, solo para que lo que nosotros queremos. Pero a veces pensamos que lo que yo quiero es algo bueno. ¿Cómo puede ser que Dios no va a darme esa cosa? Si yo sé es algo bueno, Dios debe ser que eso es algo bueno para mí. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 8, versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Faltamos fe? ¿Faltamos confianza? ¿Es posible que lo que queremos no es algo bueno? Quizás solo por el momento. Puede ser que en un tiempo, en el futuro, sí, pero ahora no. Pero puede ser también, quizás nunca. Dios sabe lo que es mejor para ti. Esperas. Sí, puede ser que es algo bueno, pero esperas. Necesitamos esperar, tener paciencia. En Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo que va a pasar, todo que es en la voluntad de Dios, todo que es bueno para los hijos de Dios, van a pasar en el tiempo cuando Dios dice. Paciencia, necesitamos paciencia. A veces es el espere que nos hace apreciar que recibimos. ¿Piensas en eso? Pero es una cosa a tener paciencia con el mundo, con tus situaciones, con tu vida. Pero a tener paciencia con gente es algo mucho más difícil. ¿Nunca sentiste que Dios ha mandado a alguien en tu vida solo para que puedan probar tu paciencia? La verdad es como un músculo. La paciencia solo crece con uso, con ejercicio. O como la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es el uso de paciencia en cual necesitamos para crecer en paciencia, sus tribulaciones que produce paciencia. Y la cosa tan triste es que hasta en la iglesia tenemos un problema con paciencia con los hermanos. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5, el versículo 8 hasta el 9 dice,
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejáis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses capítulo 3 y versículo 12 hasta el versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 hasta el 13 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos a unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Debemos tener problemas con los hermanos? Sí, a veces hay problemas, hay hermanos que prueba tu paciencia, que no. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos tener paciencia con ellos. Debemos tener paciencia, pero es tan difícil. Ese hermano debe saber más de la Biblia. Y esa hermana, ¿cómo es posible que siga haciendo eso en su vida? Y este aquí no me trata con el respeto que debe. Y pensamos que sabemos mejor y que todos deben estar en el mismo nivel como nosotros. Somos humanos y por orgullo, soberbia y la vanagloria pensamos así, pero no debemos. Paciencia es la clave. Si pensamos que sabemos tan mucho, es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo a enseñar y ayudar a otros. La primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, pacientes con los ociosos, pacientes con ellos que faltan el ánimo, los débiles, pacientes con todos y ayudándolos que pueden crecer en el cristianismo, crecer, a ser mejores seguidores de Cristo. Hablando de este tema de paciencia, estoy tan agradecido por la paciencia de Dios, porque yo sé que yo no soy perfecto, nadie es perfecto aquí, pero yo conozco mis pecados, yo conozco el tipo de vida que yo vivió antes de ser bautizado, y cada pecado, cada vez que yo fallo y yo hice cosas contra Dios después, pero qué bueno que tenemos un Dios de amor y de perdón. La primera de Juan capítulo 1 y el versículo 8 y 9. Está escrito: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A decir que no tenemos pecado, que nunca vamos a pecar, no podemos decir eso. Somos humanos y la realidad sí pecamos. ¿Debemos? Claramente no. ¿Debemos tratar en vivir una vida santo, sin pecado? Sí, claramente. Pero decir que el pecado no es posible, no podemos decir eso. Pero qué bueno que tenemos un Dios paciente con nosotros, un Dios de amor, un Dios de perdón.
qué bueno que podemos ir a Dios y preguntarlo perdón. Dios mostró su paciencia tan muchas veces con la nación de Israel. Tan muchas veces cuando la nación fue y seguía a otros dioses, hizo pecado contra Dios, pero Dios nunca lo destruyó, la nación de Israel completamente. Él tenía paciencia con ellos. Y ahora está mostrando su paciencia con la iglesia y con todo el mundo. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3. Y en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. No quiere que ninguno perezca. Pero la verdad es que la paciencia de Dios tiene límite. Seguimos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor va a venir, todo va a ser destruido. Vamos a seguir versículo 11 hasta el 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un día va a venir en que todo va a ser destruido. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Dice aquí que debemos vivir en una vida que andamos en santidad y piadosidad. Eso debe ser la manera que vivimos. Habla de una nueva tierra, unos nuevos cielos. Está hablando del cielo, donde vivimos en eternidad con Dios. Romanos 2, capítulo 7, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Si perseveramos, si tenemos paciencia, que hacemos la voluntad de Dios, que esperamos en la voluntad de Dios, podemos tener gloria, honra, inmortalidad con Dios. Pero ellos que no conocen Dios, que no esperan en Dios, ellos que no siguen a hacer la voluntad de Dios, van a ir a un lugar preparado por el diablo y sus ángeles, el infierno. Dios tiene paciencia, eso es bueno. Él no quiere que tú vas a ir al infierno. Él quiere que tú serás salvo. Pero ¿cómo viene salvación? Primero, necesitas creer en Jesucristo. Necesitas creer en el Evangelio, la historia de Jesucristo, que venía a este mundo como un hombre y vivía una vida perfecta. Que Él fue a la cruz, fue crucificado por todo el pecado de toda humanidad, y después fue resucitado, y ahora vive con el Padre y nos espera. Que esperamos la venida de Él otra vez. Y después necesitas arrepentirse de pecado, tomar la decisión de cambiar tu vida, de una vida de pecado hasta una vida de hacer la voluntad de Dios. Necesitas confesar a Jesucristo delante de hombre.
que Él es el Hijo de Dios y ser bautizado y limpiado de tu pecado y después vivir fielmente. Ahora es el día. Sí, Dios es paciente, pero un día va a venir cuando Él va a mandar a su Hijo para destruir todo. Vas a esperar, porque cuando ese viene, no vas a tener la oportunidad de cambiar tu vida. Es cambiarlo hoy. Si eres un cristiano, Dios ha decidido ser paciente contigo, pero sabes que necesitas cambiar tu vida, a regresar, a venir con Dios y a hacer tu voluntad. Y la iglesia aquí está listo a ayudarte en cualquier manera. Por favor, si tú eres aquí, por favor, ven adelante y vamos a ayudarte durante este himno.